Lo que llamamos modelo extractivista es básicamente un modelo de expropiación, de apropiación de los bienes comunes, de lo que llamamos bienes comunes, o sea, el agua, la biodiversidad, la tierra, los bienes naturales. Esos bienes naturales se sobreutilizan para producir mercancías, la soja, en otros casos minería, diversos productos. No importa tanto el producto que es el producto final, la mercancía final, sino el proceso. Y el proceso es una apropiación de todos esos bienes comunes. Podemos llamar incluso robo, porque no se pagan impuestos, porque no se pagan, el agua que se contamina no se paga, se sobreutilizan plaguicidas y queda la tierra, las personas y las fuentes de agua inutilizadas. Bueno, entonces se está apropiando de un bien común, se lo está utilizando y desperdiciando. Para robarte, yo te tengo que someter, porque nadie se deja robar, se deja depredar pacíficamente. Entonces, para poder robarte, tengo que militarizar. Para poder robarle a un pueblo entero, hay que utilizar la policía, las fuerzas armadas, el miedo. De diferentes maneras, puede ser a través de la militarización directa, puede ser a través de leyes que criminalizan al que se niega a aceptar ciertas cosas, o puede ser a través de guerras de baja intensidad, de uso de paramilitares, en fin, de diversas formas de conflicto. Entonces, como el modelo es de robo, como el modelo es de apropiación, se necesita esa militarización. O sea, por eso decimos que no se puede entender la militarización como una maldad de un gobernante, o de un partido, o de un Estado, sino en relación con el modelo productivo. Entonces, si observamos fríamente el modelo productivo, tenemos que entender que los campesinos, en este caso, son echados de sus tierras, son fumigados, son violentados, para extraerles o para echarlos del lugar donde están. Y para eso es necesario militarizar. Entonces, ahí es donde las dos dinámicas aparecen juntas. Se militariza no porque sí, sino para permitir que el modelo extractivo funcione y le dé ganancias a las multinacionales y empobrezca al campesinado o directamente lo expulse de la tierra a la periferia de las grandes ciudades. Bueno, en cada país de la región el modelo funciona de manera muy distinta. No es lo mismo la cordillera andina, donde básicamente hay minería, entonces son enormes extensiones de tierra que son concesionadas a las multinacionales, que se utiliza una gran cantidad de explosivos, que se utilizan materias como el mercurio para sacar oro, cianuro, que van a las cuencas de los ríos, y eso implica un enfrentamiento directo con las comunidades campesinas que son un estorbo para la producción minera. Distinto es en países democráticos, o donde hay una tradición electoral, en donde se emplea la soja. La soja tiene otros mecanismos distintos a los de la minería. La minería tiene un alto impacto en el corto plazo. La soja tiene un alto impacto en el largo plazo. Entonces tú ves que las comunidades que están sometidas a los plaguicidas, a los monocultivos sojeros, reaccionan en tiempos más largos que las comunidades que están sometidas a la minería. Por ejemplo, hay un pueblo, un barrio de la periferia de Córdoba en Argentina, que se llama Ituzaingó Anexo, que recién cuando empezaron a aparecer, bueno, al lado del barrio hay plantaciones de soja, y recién cuando empezaron a aparecer cantidad de niños con malformaciones, o nacen y mueren a los pocos días, o tienen problemas motrices muy graves, la gente empezó a darse cuenta de que ahí había un problema de salud muy grande. Empezaron a investigar y descubrieron que los aviones que fumigan con soja, buena parte de esa fumigación cae sobre los tanques de agua, del agua que consume la gente. Pero ese proceso llevó mucho más tiempo que las explosiones de la minería o todo el desembarco de la minería en esos lugares. O sea, es el mismo modelo, pero en cada lugar tiene manifestaciones distintas, tiene aplicaciones distintas, y la reacción de la población se da de modos también diferentes. Totalmente se está desplegando, porque el modelo paraguayo es un modelo intensivo de soja,
y eso ya lo sabemos hace mucho tiempo, pero ahora también es un modelo intensivo de carne, ¿verdad? De producción frigorífica, en donde hay dos partes: grandes extensiones de ganadería y además grandes frigoríficos, que dentro de los frigoríficos son cárceles de producción de carne. Entonces las condiciones laborales son muy duras, los trabajadores de la industria frigorífica están sometidos a una intensidad de trabajo que enferma en pocos años a los trabajadores, y en otros aspectos el modelo paraguayo empieza a incursionar en las ciudades. En este momento tenemos en Asunción una fuerte especulación urbana con el suelo, en donde se construyen shoppings, malls, grandes edificios, carreteras que atraviesan lugares como Los Bañados. Entonces el extractivismo no es solo rural, es también urbano, y en las ciudades asume la forma de la especulación inmobiliaria. Hasta ahora Asunción había tenido una débil especulación inmobiliaria. En los últimos años eso se ha intensificado fuertemente, porque Paraguay vive un proceso de crecimiento económico muy fuerte, porque los excedentes de la soja hay que invertirlos en algo y hoy no se pueden depositar en los bancos porque es más inseguro. Entonces muchos de esos excedentes de la soja y de la carne se invierten en la ciudad en especulación inmobiliaria, en edificios, en viviendas de lujo, en carreteras, en abrir zonas enteras al ocio de las clases medias altas. Bueno, ese es el proceso que está desembocando hoy en Asunción, y es nuevo, y aterriza con mucha potencia, mucha fuerza y mucha capacidad destructiva, lamentablemente. Bueno, Paraguay tiene una particularidad respecto a sus vecinos. Tiene una débil tradición democrática y una larga tradición de autoritarismo. Entonces, la implementación del modelo extractivo en Paraguay tiene mucha relación con un Estado muy autoritario, y no solo con un Estado autoritario, sino con prácticas autoritarias que pasan por el control caudillista de la población, por el control vertical de los poderosos, de áreas enteras, de territorios enteros. Entonces, una de las características del extractivismo hoy en Paraguay es la fuerte criminalización de la población, la represión y la ocupación militar y policial de territorios enteros. O sea, en otros países, por decirlo de otra manera, la ley antiterrorista está, porque se ha aprobado en muchos países, pero solo en situaciones excepcionales se utiliza. En Paraguay es al revés, la ley antiterrorista se utiliza permanentemente. Y eso marca una diferencia. La situación en Paraguay es mucho más represiva que en otros lugares, no hay más que pasear por la ciudad y observarlo. La presencia de militares, de policías privadas, de personas armadas es muy superior a la que se da en otras ciudades de América Latina, con la excepción de Colombia, que vive una guerra. En Paraguay vivimos una suerte de guerra de baja intensidad contra la población. Entonces, el modelo extractivo en Paraguay, se enraiza en esa tradición autoritaria y es un modelo extractivo fuertemente represivo. Bueno, yo creo que los movimientos sociales en Paraguay son los que están capacitados para hacer frente a esta situación. Son ellos los que tienen que ver de qué manera pueden resistir mejor al modelo. Creo que en todo caso arraigarse a la tierra, no abandonar la tierra, arañar la tierra para que no nos echen de ella y no dejar el territorio vacío para que sea objeto de especulación y de ganancias del capital, es un elemento fundamental. No podemos pensar en resistir solamente con discursos, solamente votando a un candidato, solamente haciendo gestiones institucionales. Hay que aferrarse a la tierra, hay que arañar la tierra y evitar que nos echen, que nos expulsen, que nos expropien la tierra, legal o ilegalmente, porque lo hacen de cualquiera de las maneras. Esto es muy difícil, no es una tarea nada sencilla, porque las armas que utilizan los poderosos son muchas, desde la compra hasta la persecución directa, pasando por el uso abusivo de plaguicidas. Hay muchas formas
por las cuales intentan expulsarnos de la tierra. Yo veo que el movimiento campesino, el movimiento popular paraguayo está transitando por ese aprendizaje, cómo enfrentar un modelo tan agresivo en lo ambiental, en lo humano, en lo económico, en lo político, en lo represivo, cómo enfrentar un modelo tan potente, tan abusivo en una situación de debilidad. Bueno, sí, los débiles podemos enfrentar a los poderosos, pero eso implica aprender a cómo hacerlo. Y creo que en este momento, una vez que se terminó el gobierno de Lugo, que no hay en perspectiva otro gobierno progresista, no queda más que la resistencia. Y creo que ese aprendizaje se está haciendo y se va a hacer en el futuro con mucha mayor fuerza.